Durante siglos, la historia pareció completa. Creímos conocer los caminos del pasado, las voces que fundaron nuestra fe, los textos que sobrevivieron al fuego y al tiempo. Pero a veces, lo que cambia todo no llega con estruendo, sino con un murmullo. Fue en una cueva perdida del norte de Israel, bajo las laderas del monte Arbel, donde un grupo de arqueólogos encontró algo que no debía existir: una carta sellada, escrita en arameo, oculta durante casi 2000 años. No hablaba de milagros ni de castigos divinos. Su mensaje era más profundo, más silencioso. Una verdad humana que había dormido demasiado tiempo. La expedición comenzó como tantas otras, sin expectativas, sin titulares, solo polvo, rocas y silencio. Exploraban un sistema de cuevas erosionadas por el viento, refugio en tiempos de guerra y hogar de sectas olvidadas. Entre grietas y escombros apareció un pequeño bulto envuelto en lino reseco. Dentro, un pergamino sellado con cera, sorprendentemente intacto. No era un fragmento de los rollos del Mar Muerto. Era distinto. El sello era personal, de alguien que quiso protegerlo, o tal vez esconderlo del mundo. Aquello no fue un descuido arqueológico. Fue un mensaje enterrado a propósito. El pergamino fue trasladado a un laboratorio en Jerusalén. Durante días, los expertos lo observaron bajo luz ultravioleta, temiendo que el aire lo destruyera. Cuando por fin se atrevieron a abrirlo, el texto apareció. Una hoja frágil, escrita en tinta marrón desvaída, pero aún legible. La primera sorpresa fue su idioma, arameo, la lengua que hablaban los hombres y mujeres comunes de Judea, el idioma de la intimidad, de los pensamientos más sinceros. No era un texto litúrgico, no era una enseñanza formal, era una voz que hablaba desde lo más hondo de lo humano. En la primera línea aparecía un nombre: Jacob, traducido como Santiago. Los investigadores comenzaron a sospechar que se trataba de una carta dirigida a Santiago el Justo, el hermano de Jesús. Pero el tono del texto no era el de un maestro instruyendo a su discípulo. Era más bien un hombre que se despide con serenidad. No hay mandatos, ni parábolas, ni profecías. Solo una voz tranquila, consciente de su fragilidad. Una de las primeras frases decía: que lo ruidoso se calle y que lo visible se conozca por lo que oculta. No era el Jesús de los templos, ni el predicador ante multitudes. Era un Jesús íntimo, cansado, humano. Alguien que comprendía el peso de su verdad y el silencio que ella exigía. La carta no hablaba de resurrección ni de juicio, tampoco de pecado. Su preocupación era otra, la incomprensión. Decía: la verdad debe ser transmitida, y no todas las manos fueron hechas para sostenerla. Y más adelante añadía: solo ven el fuego, pero no la mano que lo encendió. Era el miedo de ser malinterpretado, el dolor de ver sus palabras usadas sin comprender su espíritu. En ese tono íntimo, Jesús, si realmente era su voz, no se mostraba como una figura divina, sino como un hombre consciente del peso de su legado. Entre las líneas más conmovedoras, los traductores hallaron una frase que estremeció incluso a los más escépticos: perdona a quienes usan mi nombre demasiado pronto. No son ladrones, tienen hambre. No hay rencor ni advertencia, solo compasión. Ese tipo de compasión que no nace del poder, sino del cansancio de quien ha amado demasiado. Era, quizá, la expresión más humana jamás atribuida a Jesús. Un perdón que no busca redención, sino comprensión.
Pero la pregunta que persiste es por qué esa carta fue escondida. Los análisis demostraron que había sido sellada con cera, envuelta en varias capas de lino y cubierta con resina. Fue colocada en una grieta profunda, lejos de la vista, lejos del tiempo. El historiador Elías Carman lo resumió así: no fue escondida, fue sepultada. Aquello no fue un accidente. Quien la ocultó sabía exactamente lo que hacía. Y esa decisión sugiere algo inquietante, que este mensaje no estaba destinado a ser leído por todos. Los expertos proponen 3 posibilidades. La primera, que fuera una carta auténtica de Jesús, demasiado íntima para ser compartida. Una confesión escrita para su hermano y no para la posteridad. La segunda, que Santiago la escondiera tras su muerte, temiendo que las palabras fueran malinterpretadas o convertidas en doctrina. Y la tercera, que otros cristianos primitivos la ocultaran durante los años de persecución, cuando cualquier texto no alineado con los concilios oficiales podía condenar a su autor. Cualquiera que sea la verdad, el silencio que envolvió la carta durante 20 siglos fue tan deliberado como su reciente revelación. Lo más inquietante es el momento de su aparición, una época marcada por ruido, polarización y pérdida de sentido espiritual. Como si esa voz, guardada en la oscuridad durante 2 milenios, hubiera esperado a que el mundo callara lo suficiente para poder oírla. La doctora Leora Safrón, historiadora cultural, comentó en una entrevista: no podemos afirmar que estuviera destinada a encontrarse ahora, pero resuena en este tiempo de una manera imposible de ignorar. Sus palabras parecían un eco de la frase inicial del pergamino: que lo ruidoso se calle. Cuando el descubrimiento llegó al programa Joe Rogan Experience, las reacciones fueron inmediatas. Rogan, visiblemente conmovido, dijo algo que muchos compartieron: si estas palabras son auténticas, no importa quién las escribió. Lo que importa es lo que nos recuerdan sobre nosotros mismos. Creyentes y escépticos coincidieron por una vez. Nunca habían leído algo tan sereno, tan humano, tan libre de fanatismo. Tal vez esa sea la verdadera fuerza del hallazgo: no confirmar una doctrina, sino recordar el corazón que la inspiró. El pergamino sigue bajo estudio. No se ha confirmado su autoría ni su fecha exacta. Pero, en cierto modo, eso ya no importa. Lo que conmueve no es quién la escribió, sino la voz que transmite. Una voz que no busca convencer, sino acompañar. Que no enseña, sino que confiesa. Que no grita, sino que susurra. Quizá, después de todo, el mensaje no estaba destinado a ser entendido por multitudes, sino a llegar, algún día, a quienes aún saben escuchar en silencio. El descubrimiento del Monte Arbel no es solo una pieza arqueológica, es una llamada, una invitación a mirar más allá del ruido y recordar que la fe no se impone ni se demuestra, se vive. Tal vez el verdadero milagro no fue encontrar la carta, sino haber aprendido a oírla. Porque si algo enseña este hallazgo, es que la verdad más profunda no se grita, se susurra.